Muy bien. ¿De qué se encarga la filosofía? Bueno, la filosofía básicamente se ha encargado siempre de reflexionar acerca de lo que lo rodea. Ahora cierren un poquito el micrófono antes que comencemos a dialogar, por favor. Gracias, chicos. Bien. De pensar la realidad, de pensar para cambiar las ideas. La filosofía tiene su edad cronológica de nacimiento en el siglo V, siglo VI antes de Cristo. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando empezamos a hablar de filosofía, generalmente hacemos un quiebre entre el mitos, el logos. Cuando digo logos, estoy diciendo razón. Nada más que en esa época antigua se decía logos, ¿sí? Los griegos decían logos. ¿Y cómo surge esta filosofía? Preguntándose, en ese caso, por el origen de la vida, ¿sí? El arjé, de dónde venimos, qué importancia tiene la naturaleza en este de dónde venimos. En ese contexto, piensa el siglo VI a.C., son periodos de muchas guerras entre tribus, van a aparecer unos filósofos que venían de Italia y que se llamaron los primeros filósofos que se preguntan por el origen de la vida. Pero ojo, esos primeros filósofos no eran tomadores de mate en las plazas, ni eran albañiles, ni carpinteros, eran físicos, matemáticos y astrónomos que habían estudiado en Egipto. Por lo tanto, tenían muchos saberes y otros los ponían en práctica. En ese escenario, ¿sí? Grecia del siglo VI, del siglo V, estos se van a preguntar por el origen de la vida. Tales de Mileto fue uno de los primeros. Él decía que el origen de la vida era el agua, que todo provenía y todo moría en el agua. Otro de la misma época, que abría el mapa, decía que todo proviene de la humedad, el sol y la tierra. Una especie de humedad o de aire infinito que generaba la vida, ¿no? Y otro va a decir, ese era Noximandro. Y Anaxímenes, después lo tienen escrito, va a decir que todo proviene de un apeirón o especie de aire infinito que va provocando torbellinos y que va generando esferas que se constituyen en mundos. Y ustedes me van a decir, ¡qué locura! Bueno, eran los primeros que se preguntaban por el origen de la vida o arjé. Estamos hablando, chicos, en esa época de una pregunta por el origen de la vida, tratando de ordenar el cosmos. Los griegos no decían universo, esa palabra no existía en esa época y ellos decían el cosmos. Ustedes lo van a encontrar apuntado en un afiche que les voy a subir como un modelo o paradigma cosmocéntrico. ¿Sí? Estamos hablando de la antigüedad en Grecia. Muy bien. Posteriormente, ¿sí? Más allá del siglo I va a venir, ¿sí? La aparición de Cristo en el escenario mundial. Entonces vamos a empezar a contar de la antigüedad desde el siglo I. Más o menos, siglo V, siglo VI, después de Cristo, va a aparecer la religión con toda su fuerza, ¿no? Porque la mayoría de las personas que podían estudiar, estudiaban en los monasterios. Entonces iban a tener una fuerte influencia de la religión. Ese modelo que se da en la Edad Media de Occidente se va a llamar modelo teocéntrico. Todo es Dios.
Y ahí la filosofía no tiene preguntas, porque la verdad que la filosofía busca va a ser una verdad revelada, la fe. ¿Estamos? Bien. En el siglo X, siglo XI, siglo XII, comienza el Renacimiento, ustedes lo deben saber por historia, siempre después de Cristo estoy hablando ahora, ¿no? Comienza a darse aquello que se llamó la Edad Moderna, ¿sí? Y la Edad Moderna, en el campo de la filosofía, se caracteriza por poner toda la responsabilidad en la razón del hombre. Y escuchen que estoy diciendo la razón del hombre, no de las mujeres, del hombre. ¿Estamos? La mujer a lo largo de la historia de la filosofía nunca tuvo un papel, siempre fueron filósofos. Entonces, en la modernidad, la filosofía rompe con la edad anterior, que estaba todo basado en Dios, y ahora todo se basa en la razón humana. Y aparecen las ciencias. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? Es duro. Sí. Pero bueno, vamos despacito. Es duro. Entonces, estamos hablando desde el siglo XVII en adelante de un pensamiento filosófico fruto de la razón del hombre. ¿Qué ciencias conocen ustedes? A ver, cuéntenme. ¿Qué han visto en la escuela? Ciencias naturales, ciencias sociales. Muy bien, ciencias naturales, ciencias sociales. ¿Y la filosofía qué será? Se ocupa del ser humano y del pensamiento, la filosofía. ¿De qué será? ¿Una ciencia del pensamiento? Humano, muy bien. Y entonces se llamará humanidades. La filosofía no pertenece a ninguna de las dos de las que menciona Ayrton, pero sí tiene una característica particular de pertenecer a las humanidades. En este caso, les voy a aclarar que ahora, esto es un breve recorrido histórico para pararlos a ustedes en lo que vamos a iniciar. Esto no va en los escritos, no va en nada, simplemente hay que introducir la materia. Ahora sí vamos a comenzar a trabajar. Estamos en la Edad Moderna, pensando que la razón domina todo el escenario con la aparición de la ciencia. La ciencia social es muy posterior, la que aparece primero son las ciencias naturales, ¿sí? La filosofía viene de la antigüedad, da un vuelco, un cambio, pero aparecen las ciencias naturales. Entonces nosotros vamos a trabajar en este espacio, en primer lugar, el aspecto de la ciencia, una filosofía vinculada al conocimiento científico. Esta materia va a comenzar por indagar acerca de cómo conocemos, qué decían los modernos y qué decimos ahora. Ese va a ser el primer trimestre, es todo conocimiento. Entonces hay que pararse desde la filosofía en el lugar de la ciencia o epistemología. Después vamos a entrar chiquitito. Bien, en el segundo trimestre vamos a trabajar de manera contrapuesta o diferente el campo de la estética, o sea, la filosofía del arte. Ustedes tienen una materia que se llama artes, ¿verdad? Sí. Bien, entonces vamos a trabajar de manera teórica aquellas cuestiones que vinculan a la filosofía con el arte. Vamos a hablar de producciones artísticas, de modos de conocer, de modos de pensar acerca del arte. Bien, entonces, fíjense chicos que vamos a partir de conocimiento y ciencia, ¿no? Por un lado, y de conocimiento y arte por el otro. Entonces, tenemos uno que es pura razón y otro que involucra lo sensible, como campos del conocimiento humano.
Entonces, el último trimestre va a tener que ver con ética. La ética tiene que ver con las conductas humanas y sus modos de relación de los seres con el entorno. Muy bien. ¿Hasta acá se entiende? Vamos a pausar la grabación. A ver. ¿Hasta acá se entiende? Muy poquito. Sean sinceros. Sí, se entiende. Se entiende. Por eso mismo lo grabo, cosa que después cuando ustedes lo vuelvan a escuchar. Pero vamos a trabajar esos 3 bloques en el año. Conocimiento en ciencia, conocimiento y arte y ética. Cómo nos comportamos y juega todo lo demás. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No tienen ninguna pregunta, chicos? No. Tan maravillosos van a ser, qué aburridos. Gente que no habla es re aburrido. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver acá. A ver. Sácate la botella de eso. Sácate la botella ahí. Muy bien. Lo que yo he hablado con ustedes, lo vamos a encontrar acá. Filosofía, introducción al pensamiento filosófico. ¿Cierto? Muy bien. Los presocráticos como búsqueda del arjé, lo que les comenté recién, ¿verdad? Dice, Tales de Mileto, el agua, bla, 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 no lo vamos a repetir porque es muy aburrido. Acá están los presocráticos. Presten la atención que tiene que ver con desarrollar las ideas. Historia y pensamiento. Lo que acabé de decir, cómo nació en la antigüedad, bla, bla, bla. ¿Sí? Historia. Seguimos con historia. Dentro de la historia vamos a tener a Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero solo para que ustedes, hoy no sé quién era que me dijo, aprender a pensar la realidad. Entonces, ustedes van a ver que cuando la filosofía nace, ¿sí? Es solo naturaleza. Y después con la aparición de Sócrates, la filosofía se va a vincular con el ser humano. ¿Sí? Entonces, Platón después dirá que la filosofía se vincula con el mundo de las ideas y Aristóteles con el mundo de la lógica. Fueron cambiando las ideas a partir de la historia, del desarrollo de las épocas. Muy bien. La visión moderna, acá tienen que prestar atención, ¿eh? La visión moderna la comenzamos a ver en el siglo XVII después de Cristo. Vamos a hablar de René Descartes, la aparición de la ciencia, lo que les mencionaba recién. Y después, ¿sí? Vamos a entrar en un filósofo muy particular, que se llama Karl Jasper, y es de principios del siglo XX hasta la mitad del siglo XX. Todo lo que le dije antes es historia, por lo tanto, es una introducción. Nosotros vamos a comenzar a trabajar con Karl Jasper, ¿sí? Karl Jasper. Después yo le subo, chicos. El filosofar original de ese Jasper se presenta a los enfermos mentales y a los niños. Solo ellos pueden obviar las matrices del pensar racional y enfocar su pensamiento a aquello que lo motiva, aquello que le interesa a uno. El filosofar, dice Jasper, es indispensable al ser humano. Para este autor europeo, este ir de camino, ¿sí?, es el eje central de toda filosofía. Este ir de camino, después lo vamos a ver, para Jasper, tiene que ver con el asombro, la duda y las situaciones límites.
El asombro es el mundo que me provoca conocer. Me asombro ante la realidad y busco conocer. Ese conocer me va a generar nuevas dudas y la duda se va a hacer metódica. Constantemente dudo. Ahí estamos en Descartes. Y después, las situaciones límites. Son aquellos puntos donde la existencia tiene su límite. Los seres humanos somos los únicos seres, chicos, que sabemos que nos vamos a morir. ¿Está? Muy bien. Entonces, mi invitación con ustedes es pensar 3 preguntas de una, así, tirarlas, sin pensar ante la respuesta. ¿Sí? ¿Estamos? La idea será trabajar esas 3 preguntas preguntarse. Pregunta, Quiero que cualquier ustedes cosa, se hagan 3 preguntas. Que si tenemos tiempo, la escuchamos. Vamos. 2 segundos para hacer 3 preguntas.